Gracias por la introducción. Sí, soy Cristina, soy Quantum Software Developer en Multiverse Computing y compañera de Víctor, de hecho. Y bueno, os quería hablar hoy de las simulaciones de Monte Carlo y cómo con la cuántica podemos mejorarlas, ¿vale? Bueno, como habéis hecho con Víctor, paradme cuando queráis, preguntadme lo que queráis y ya sabéis. Vale. Bueno, primero de todo, Multiverse, a lo que ahora mismo más se ha dedicado hasta ahora es a la industria financiera y de hecho, pues podemos decir que somos líderes en la aplicación de la computación cuántica a problemas financieros, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque en realidad yo he estado trabajando con la aplicación con las simulaciones de Monte Carlo y ha sido porque en finanzas es una aplicación muy usada, ¿vale? Entonces, ¿por qué usamos computación cuántica para finanzas? Bueno, antes de nada, la presentación está en inglés, pero voy a hablar en español, ¿vale? Es que tenía algunas cosas de otras presentaciones, espero que no os importe. ¿Por qué aplicamos la computación cuántica a finanzas? Bueno, pues como más o menos sabréis, pues al final el mundo de las finanzas lo que hace es intentar predecir el comportamiento que va a tener cualquier activo o cualquier asset, que es simplemente cualquier cosa que pueda dar dinero, y lo hace con una cierta incertidumbre porque no puedes prever de una manera determinística, ¿vale? Al final es tener dinero y ver cuánto dinero más puedo hacer, ¿vale? Y un ejemplo de un problema financiero es, imaginaos que tenemos, sabemos cuál es el recorrido del precio de una acción de Apple en todo este tiempo, que por ejemplo podéis ver aquí que, bueno, pues vino la crisis del COVID y bajó, pero luego volvió a seguir su patrón que era de crecimiento y que queremos intentar ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿vale? Esto sería un buen ejemplo. Entonces, este tipo de problemas, como podréis suponer, al final son sistemas muy complejos que tienen muchas variables a tener en cuenta, los comportamientos de muchos mercados, los comportamientos de muchos agentes de ese mercado, etcétera, precios, etcétera. Y hay que hacer o sea, al final son sistemas muy complejos y también altamente correlacionados. O sea, lo que le pase a Microsoft, por ejemplo, afecta muchísimo a lo que pase a Apple, ¿no? O sea, es un ejemplo muy directo. Entonces, es lo que pongo aquí abajo, que al final lo podemos entender para aquellos que hayáis estudiado física y para los que no, bueno, al final es simplemente que son sistemas muy complejos y altamente correlacionados, son como sistemas físicos, como pueden estudiarse en cuántica con sistemas electrónicos y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos ayuda la computación cuántica? Pues si tenemos sistemas muy, muy complejos y múltiples sistemas, con la superposición lo que podemos hacer es barrer muchos sistemas y en muchos estados de ese sistema de una manera más eficiente que en lo clásico. Y gracias al entanglement podemos intentar investigar y analizar esa parte de la correlación. ¿Vale? Entonces, dentro de las finanzas, como os decía, una de las aplicaciones que más se usan hoy en día en los bancos, que de hecho todos los bancos hoy en día y todas las empresas financieras hoy en día tienen simulaciones de Monte Carlo, al final siempre quieres saber qué es lo que va a pasar en el futuro y eso te lo va a hacer en general una simulación de Monte Carlo. Y entonces son simulaciones que lo que hacen básicamente es intentar simular el comportamiento que va a tener un proceso que en principio es estocástico. ¿Qué significa que sea estocástico? Que no es determinístico, que no va a pasar una cosa sí o sí, sino que pueden pasar un montón de cosas, como podíamos ver antes con el ejemplo del precio de la acción de Apple, pues al final, imaginaos que hasta aquí, hasta este... ¿Veis mi ratón? Perdón. No lo veis, ¿verdad? Ah, sí se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues imaginaos que hasta aquí hemos llegado a tener el precio, hoy es este día, ¿no? Y queremos ver en el futuro cuál va a ser el precio de ese activo, como por ejemplo la acción de Apple, ¿no? Entonces, lo que hace una simulación de Monte Carlo básicamente es tener en cuenta todos los posibles caminos con la cierta probabilidad con la que puedan pasar esos caminos a lo largo del tiempo. Entonces, imaginaos que estamos a hoy y quiero que dentro de 50 días saber más o menos cuál va a ser el precio de esa acción. Entonces, básicamente lo que consiste es, después de todos estos caminos estocásticos, al final de todo, todos estos puntos de aquí,
lo que me van a formar es una distribución determinada. Y lo que queremos hacer con una simulación de Monte Carlo es calcular el valor medio, el valor esperado de esa distribución, ¿vale? Que básicamente, si os acordáis más o menos de mates, si consideramos que la función es lo que describe este eje de aquí, que son todos, por ejemplo, en este caso el precio, ¿vale? Y la probabilidad con la que ese valor del precio se da, ¿no? En este caso, este valor de aquí del precio tiene la probabilidad más alta, ¿vale? Y este es un caso en el que no es continuo, sino discreto, ¿vale? Y entonces tenemos que hacer este sumatorio. Por lo tanto, el problema que vamos a tener, bueno, el problema que hay hoy en día con las simulaciones de Monte Carlo, que es como os decía, se usan en entidades financieras hoy en día y todos los días, va a ser, por un lado, el tiempo computacional, porque como podréis suponer, la cantidad de datos que hay que tener en cuenta y la cantidad de simulaciones que hay que correr son muchísimas, y por otro lado, el riesgo de esa estimación, que básicamente tiene que ver con el error con el que haces la estimación de ese valor medio, ¿vale? O sea, este valor medio en la simulación de Monte Carlo lo vas a determinar con un cierto error, ¿vale? En esta slide de aquí lo que tengo es a ver si puedo entrar en este link, ¿vale? Porque para entender cuál es el error que tiene una simulación de Monte Carlo, esta página siempre me ha parecido muy útil. Fijaos, ¿vale? A ver, un segundo. O sea, fijaos que aquí teníamos un montón de posibles puntos, ¿no? Que al final hacíamos la simulación, teníamos un montón de posibles valores y con una cierta distribución, ¿vale? Pues esto es lo que simula más o menos todos estos puntos de aquí, ¿vale? Y la media es la media exacta que tendría esa población. Si lo que en general hacemos con una simulación de Monte Carlo es no hacer todos los posibles caminos, porque eso sería una cantidad de tiempo brutal, elegimos ciertos caminos. Por ejemplo, imaginaos que cogemos con una cierta probabilidad completamente random, cogemos este sampling, ¿vale? Pues al final la media no nos saldría exactamente donde debería estar, sino un poquito desplazada, ¿vale? Si cogemos otro sampling, la media en este caso nos va a dar aquí. Si cogemos otro sampling, nos va a dar diferente, 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 ¿vale? Entonces, al final, ¿esto qué significa? Que cuantas más veces, perdón, cuantas más cuantas más muestras cojamos en nuestra simulación de Monte Carlo, mejor va a ser la estimación, pero más tiempo computacional vamos a tener. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer es, con poco sampling, que significa poco coste computacional, e intentar estimar este mean value lo más acertado posible, con el menor riesgo posible, ¿no? Si consideramos que esto lo hacemos múltiples veces, pues como os decía, pues al final, pues imaginaos que a cada vez que hemos corrido esta simulación, la media nos ha dado en cada uno de estos puntos. Pues al final, la media de las medias que hemos calculado, pues estaría más o menos donde la correcta. Entonces, esto es en lo que la cuántica puede ayudar, en el error con el que estamos calculando nuestro mean value, nuestro valor esperado, ¿vale? Entonces, si seguimos, vale, perdón, cortadme todo lo que queráis y cualquier cosa que no entendáis, yo encantada de hablarlo, ¿vale? Entonces, esto es la parte clásica y como lo que queremos aquí es ver qué pasa con la cuántica, lo que os voy a contar es cómo las simulaciones de Monte Carlo clásicas se pueden mejorar con la parte quantum y específicamente voy a seguir este paper de aquí, de Suzuki et al., que se llama Amplitude Estimation Without Phase Estimation, que básicamente lo que consiste es en mejorar el riesgo o el error con el que calculamos ese valor esperado de nuestra simulación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo cómo sería el circuito si quisiéramos hacer un Monte Carlo clásico, ¿vale? Es decir, sin ninguna mejora cuántica. Lo que tendríamos que hacer es intentar conseguir algo del tipo de este mean value, ¿no? Vale, pues lo primero que hacemos en nuestro circuito, tenemos todo ceros en el estado cero al principio, ¿vale? Todos los qubits en el estado cero. Y lo que hacemos primero es aplicarle un operador de probabilidad.
¿vale? Este operador de probabilidad, cuando opera en el estado inicial, ¿vale? Lo que hace es hacer una superposición de todos los posibles estados, ¿vale? Con una cierta probabilidad. El ejemplo más típico, que es el que voy a enseñaros después, es cuando aplicas todo Hadamard Gates, que al final consigues una superposición de estados, pero la probabilidad de cada estado es todo el rato la misma, ¿vale? Haces una superposición con igual peso de todos los estados. El siguiente paso que tienes es la aplicación. Ya hemos aplicado, ya tenemos estas P's, ¿vale? Ya tenemos estas P's en nuestro circuito. Lo que vamos a intentar meter ahora es la función en sí, los posibles valores de, por ejemplo, el precio de nuestra acción de Apple, ¿vale? Y eso lo hacemos con el operador R, ¿vale? Que es, bueno, se puede conseguir haciendo una serie de rotaciones, que os voy a poner un ejemplo en la siguiente parte. Y básicamente lo que conseguimos es, tenemos el estado inicial, añadimos una ancilla qubit, ¿vale? Aplicamos los operadores P y R, ya teníamos las distribuciones de probabilidad y ahora hemos conseguido incluir para el ancilla qubit el estado 1 está relacionado directamente con la raíz de esos valores de nuestro precio de la acción de Apple y aquí pues la contraposición de esa probabilidad, ¿no? Para el estado 0. Por eso en general en este tipo de problemas al final lo que queremos en este caso es intentar aumentar la probabilidad de medir el estado 1, porque la probabilidad de medir el estado 1 directamente podéis comprobar que directamente va a ser la probabilidad, el mean value que queríamos calcular, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo específico, ¿vale? Imaginaos que antes teníamos una función genérica, imaginaos que ahora quiero específicamente esta función, ¿vale? Pues, por ejemplo, un seno al cuadrado de esta forma y con una cierta probabilidad. En este caso vamos a suponer que queremos una probabilidad completamente uniforme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar Hadamard Gates, ¿vale? El operador P va a ser todo Hadamard Gates. Entonces vamos a pasar a tener una superposición de estados, ¿vale? En mis qubits, más el ancilla qubit, y la probabilidad de medir cada uno de esos estados es uniforme, ¿vale? Y de nuevo, si queréis preguntarme algo o lo que sea, paradme, ¿vale? Entonces, el operador R en este caso, ¿vale? Va a tener que simular o va a tener que meter en nuestro circuito algo del tipo seno, ¿vale? Para que la probabilidad de medir el estado 1, como decíamos antes, tenga el seno integrado, ¿no? El seno al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso, ¿vale? Lo que queremos obtener en ese caso es, por un lado, las probabilidades las hemos metido con el operador P y por otro lado, lo que queremos es que con el estado 1 vaya la probabilidad directamente, el mean value, o sea, esté relacionado con el seno y en el estado 0 nos da lo mismo, pero lo más fácil es que fuese el coseno, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo con un circuito de este tipo. Este es un ejemplo con simplemente 2 qubits, ¿vale? Y una ancilla qubit. Y como os decía, si queremos una superposición uniforme de todos los posibles estados, aplicamos Hadamard Gates, ¿no? Y si lo que queremos es aplicar senos básicamente queremos conseguir senos en cada uno de nuestros estados, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicar rotaciones y, bueno, RI Gates, ¿no? Y Control RI Gates para conseguir incluir ese tipo de amplitudes y ya tendríamos nuestro circuito, ¿vale? Que os recuerdo que este circuito es simplemente la parte clásica. Lo único que hemos hecho ha sido, sabemos lo que queremos ver en nuestro circuito, sabemos qué es lo que queremos medir y hemos conseguido verlo directamente en nuestro estado cuántico, las probabilidades y el seno, ¿vale? Que son las dos partes que tenemos en nuestro mean value. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ujú. Ese círculo, ese circuito. Vale. Bueno, cuando tú coges estos. A ver, esta forma de escribirlo aquí es con circuito, ¿vale? Lo que tendrías que hacer es escribirlo en forma matemática. ¿Qué significa eso? Tú al final vas a tener este estado de aquí, lo que básicamente es el estado
es el estado 0 y tienes un sistema que está conformado por 2 qubits, pues vas a tener un estado 0, cross times otro estado 0, que al final tienes un sistema completo de dimensión 2, ¿vale? Y lo que vas a tener que aplicar es las puertas, cada una de ellas, como matrices, las puedes aplicar como matrices, por ejemplo, que para mí es la forma más fácil, y vas viendo que las mates te van llevando al resultado que tú quieres. De hecho, este caso, es que aquí no he desarrollado las mates, pero de verdad que os invito a que desarrolléis este circuito porque es muy corto, es bastante sencillo si buscáis en Google, buscáis cómo es la Hadamard Gate y cómo es la RY Gate, la aplicáis, vais haciendo las mates y vais a ver que efectivamente lo que os sale es esto, ¿vale? Quizás tendría que haber puesto un poco el desarrollo matemático, ya lo siento, de verdad. Pero bueno, si aplicáis las Hadamard Gates, si aplicáis las RY Gates, vais a ver que este es cortito, sencillo y vais a ver que te da esto, ¿vale? Donde, bueno, el n no lo he dicho, pero es básicamente 2 elevado al número de qubits que tú tengas, ¿vale? La discretización que tú hagas de tu problema depende de la cantidad de qubits que tengas. ¿Qué implica eso? Que si tú quieres una discretización muy grande, ¿vale? O sea, quieres que tener un cálculo con una discretización muy amplia, vas a necesitar un montón de qubits. Y es ahora en esa parte en la que todavía la computación cuántica, como sabéis, el hardware está un poquito por detrás. Todavía no tenemos sistemas con tantos qubits como para poder realmente competir con la parte clásica. No con respecto al software, pero sí con respecto al hardware, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, al final tenemos el estado, ¿no? Que básicamente es conseguir esto de aquí, ¿vale? O de forma genérica esto de aquí, P y R, y tenemos el estado phi, ¿vale? Tenemos el estado phi, lo que hacemos es medir. Este es el circuito clásico, ¿vale? Y cuando medimos, lo que vamos haciendo es ir midiendo en el ancilla qubit, ¿vale? La cantidad de ceros, la cantidad de unos que tenemos, y como os voy a enseñar más adelante, podemos construir la función de probabilidad, ¿vale? Que va a tener el resultado, ¿vale? En función de los posibles valores que tenga ese mean value, ¿vale? Es solo una parte rápida. Luego os voy a enseñar cómo se construye la likelihood function, ¿vale? Esta función de L, de probabilidad, ¿vale? Sí, dime. Ujú. Bueno, hay muchas formas de hacer este encoding, ¿vale? Yo, por ejemplo, la que más he usado hasta ahora es siguiendo un paper que se llama Quantum Risk Analysis. Si queréis, ahora lo paso en el chat. Y básicamente en lo que consiste ese paper, ese algoritmo, es en decirte, mira, si tú tienes una función, sea la que sea, ¿vale? Por ejemplo, es x cuadrado o la que tú quieras, tú puedes aproximarla con senos. ¿Por qué queremos aproximarla con senos? Porque como habéis visto, con las RY Gates al final es muy fácil meter las funciones seno en el sistema, ¿vale? Entonces, básicamente lo que es una operación matemática, haces una expansión de Taylor y lo que vas a conseguir es aproximar la función que tú tenías originaria con una función seno, ¿vale? En un cierto límite y haciendo una serie de cosas matemáticas. Al final esto es como siempre, no te lo van a poner fácil, imaginaos que nosotros trabajamos con cualquier cliente que nos pide resolver un problema de finanzas, nos va a dar una función que seguro no va a ser un seno, nos va a dar una función muy complicada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos siempre? Intentar buscar la mejor forma de aproximar esa función para meterla dentro del estado cuántico. Y como os decía yo, la que siempre uso es el paper de Quantum Risk Analysis, que ahora mismo os lo paso por el chat si queréis echarle un ojo, ¿vale? Aproximando las funciones como senos, ¿vale? Vale, ¿qué sucede cuando lo que queremos es encontrar esa mejora cuántica, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos tener un quantum enhancement de este circuito? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es aplicar el operador Q. ¿Qué es el operador Q? Ahí en la literatura se suele llamar Grover Oracle o Quantum Amplitude Amplification Operator, ¿vale? Que al final, simplemente es el operador que se construye en Grover, ¿vale?
a partir de cómo tú hayas preparado tu estado, que es lo que hemos hecho hasta ahora en la parte clásica, ¿vale? A partir de la phi que teníamos antes, que bueno, de hecho es esta de aquí, podemos construir un operador con estos dos operadores de aquí más, ¿vale? Si queréis entender el desarrollo de este operador, pues hay un montón de vídeos de Grover's algorithm y bueno, la parte básica de este operador es que tienes una parte, que es este operador de aquí, que lo que te hace es, te pone un signo negativo, ¿vale? En este caso, en el estado que tú quieres encontrar. En este caso, ¿qué estado queremos encontrar nosotros? El estado, todos los estados en los que el Ancilla qubit tenga un 1, ¿vale? Cuando midas. O sea, siempre lo que queremos es que todos aquellos estados, todos estos estados de aquí, ¿vale? Que van ligados a un 1 en el Ancilla qubit, a un estado 1 en el Ancilla qubit, este operador les pone un signo menos, les da la vuelta, ¿vale? Y este operador de aquí lo que hace es cambiarte de signo el estado inicial, todo este estado inicial de ceros, ¿vale? Básicamente, la operación conjunta de todos estos operadores lo que te hace es amplificarte, ¿vale? La periodicidad de tu amplitud. ¿Por qué digo la periodicidad de tu amplitud? Porque, mira, como os decía antes, la forma más fácil de acceder a este tipo de problemas es si estas amplitudes, ¿vale? Si estas funciones, ¿vale? Las podemos aproximar por un seno y en el caso del estado cero por un coseno, ¿vale? Esas son, evidentemente, tienes que buscártelas de una manera matemática para conseguir que efectivamente tu función P y tu función F la puedas aproximar a partir de un seno y lo puedes escribir siempre así, de una forma genérica. Tengo una amplitud que es un seno, una amplitud que es un coseno, ¿vale? Si yo reescribo mi estado de esta forma de aquí, la aplicación del operador Q lo que me hace es esto de aquí, ¿vale? Si os fijáis, lo que me está haciendo es, cuando antes tenía un seno de teta, siendo teta una variable cualquiera, bueno, una variable cualquiera, la variable el seno, o sea, el teta está relacionado con el mean value que estamos calculando. Lo que hacemos es aumentar la periodicidad de esa amplitud, ¿vale? Y en este caso la periodicidad también de la amplitud del estado cero. Es decir, que si antes lo que teníamos era, si os acordáis, una función de probabilidad única con un único pico y además ancha, tras aplicar el operador Q lo que vamos a obtener es múltiples picos, ¿vale? Una periodicidad más alta y además que esos picos tienen una varianza o una variabilidad o un error, ¿vale? Más pequeño, ¿vale? Lo que hacemos es disminuir el ancho de esos picos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos en el circuito, tenemos diferentes circuitos. El algoritmo que quiero explicaros, que quería contaros, es el uso de diferentes circuitos. El primero de ellos, el clásico, en el que solo tienes el estado, no tienes ningún Quantum Amplitude Amplification Operator, ¿vale? Simplemente mides y, como podéis ver, construimos la función de probabilidad. Y lo vamos a juntar con diferentes powers del operador Q para conseguir diferentes periodicidades y cada vez picos más finos. Esta función de probabilidad básicamente lo que significa es, cada vez que vamos midiendo la ancilla qubit, vamos midiendo un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, lo que sea, ¿no? Y medimos, imaginaos, 1000 veces, ¿vale? Y entonces lo que vamos a tener es un bit string, ¿vale? De unos y ceros, que tiene una dimensión 1000, ¿no? Con diferentes unos y ceros. Y lo que calculamos es qué probabilidad había de efectivamente conseguir ese bit string si yo mido 1000 veces. Pues es la probabilidad de sacar un 1 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí, un 0, como sea ese bit string. Es decir, la probabilidad del estado 1, que si os acordáis era seno al cuadrado de 2m, donde m es la potencia a la que es esta m de aquí, la potencia a la que elevamos el operador q, ¿vale? Y esto de aquí lo elevamos al número de veces que aparece un 1 en el ancilla qubit, multiplicado por la probabilidad de medir el estado 0 en el ancilla qubit elevado a las veces que efectivamente hemos medido ese estado 0, ¿vale? Entonces, esta función de probabilidad la vamos a medir para cada circuito, ¿vale?
No solo lo vamos a medir, lo que vamos a hacer es tener diferentes circuitos, para cada uno de ellos calculamos esta función de probabilidad, obteniendo estos dibujitos de aquí, estas figuras de aquí, ¿vale? El siguiente paso del algoritmo, que esta ya no es correrlo en un circuito cuántico, sino esto ya es hacer lo puedes ver como hacer mates, ¿vale? Un estudio analítico de los resultados de esas mediciones de la ancilla qubit. Lo que hacemos es combinarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, la parte clásica tenía un ancho bastante más grande que el resto de mediciones, lo que significa que aunque estimábamos bien bueno, olvidaos de lo que pone aquí, aunque estimábamos bien el valor medio, ¿vale? Es verdad que lo hacíamos con un cierto error, perdón, con un cierto error en esa medida, ¿vale? Esta amplitud de aquí se puede ver como el error en esa medida, ¿vale? Cada vez que aplicábamos el operador Q íbamos reduciendo esa medida. Entonces, básicamente, ¿pero cuál es el problema de aplicar varias veces Q? Que si yo solo hiciese este circuito, por ejemplo, no sabría decirte si el valor medio está aquí, si está aquí o si está aquí. Entonces siempre voy a necesitar calcular la parte clásica. Si lo que hago es multiplicar esta función clásica por aquellas en las que aplico el operador Q, cada vez voy a ir consiguiendo una función de probabilidad multiplicando todas las funciones de probabilidad de cada circuito, una función de probabilidad total, completa de mi sistema, con un error mucho más pequeño que el clásico, ¿vale? Este tipo de análisis es un análisis más o menos conocido en matemáticas, ¿vale? Y tiene que ver con estadística y se denomina Maximum Likelihood Estimation, ¿vale? Que básicamente lo que conseguimos, ¿por qué elegimos este algoritmo y no elegimos el típico, bueno, no sé si conoceréis, pero bueno, otra opción, ¿vale? En vez de tener varios circuitos sería aplicar bueno, Quantum Fourier Transform y demás, que eso lo que te haría es tener circuitos mucho más profundos. Lo que conseguimos con esto de aquí y al hacer un análisis matemático, ayudarnos de un análisis de matemático, además de la parte cuántica, conseguimos tener circuitos mucho más reducidos, ¿vale? Y hacer un análisis matemático que nos va a dar el mismo resultado, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? O si queréis vuelvo para atrás si tenéis preguntas de antes. Sí, hola. Mencionaste que aplicar el operador Q múltiples veces puede ocasionar errores, si no sé lo correcto. Vale. Entonces, Sí, dime. mi duda es, bueno, ¿cuál es? O sea, tendría que hacer un análisis dependiendo, o sea, del problema para ver cuántas veces tengo que aplicar el operador, en este caso. Vale, de hecho es muy buena pregunta. Vale, al final lo que tú consigues cuando aplicas el operador Q, como os decía, tienes un seno de una forma genérica, ¿no? Como amplitud, y lo que consigues es hacer esto. Si lo aplicas m veces, consigues aumentar la periodicidad de tu seno, ¿vale? En 2m más 1. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener, y si lo pintáis, cogéis y ponéis Wolfram o en Python o donde queráis, cogéis y pintáis un seno al cuadrado con esta forma 2m más 1 por x, ¿vale? Y lo pintáis en función de x, vais a ver que la periodicidad va aumentando a medida que vamos aumentando m, ¿vale? Porque esto efectivamente puede llevar a error. Si yo solo me quedo con este circuito, por ejemplo, en el que aplico el operador Q una vez y mido, si os fijáis, la función de probabilidad que yo voy a obtener es esta, ¿vale? Si yo solo tengo esta información, no voy a saber determinar si el valor medio es este, vamos, si la respuesta que yo quiero es esta o es esta, ¿vale? Por eso necesito de la parte clásica en la que solo hay un pico, que es el pico que queremos encontrar. Es verdad que es ancho, tiene un error grande, por eso lo hacemos en colaboración con este tipo de circuitos, con operadores Q, para reducir el tamaño del pico, pero necesitamos el clásico para que no haya error en nuestra medición. En el caso en el que queramos aplicar solo, por ejemplo, imaginaos que solo quiero aplicar este circuito y no quiero tener múltiples circuitos, solo quiero tener uno, aplicar el operador Q y saber cuál es mi estado real. Quiero saber que efectivamente este de aquí es mi estado real. Lo que tendrías que hacer es otro tipo de algoritmo que
se llama Quantum Amplitude Amplification and Estimation, ¿vale? La parte de estimación de esa amplitud tiene que ver con aplicar una Quantum Fourier Transform inversa en tu circuito. ¿Por qué se hace esto? Así un poco por encima, porque tampoco, si queréis, de nuevo, si me pedís literatura acerca de ello, me podéis escribir todo lo que queráis y os puedo mandar bibliografía. ¿Por qué se hace esto? Porque al final, aplicando una Quantum Fourier Transform inversa, lo que vas a conseguir determinar efectivamente es que este era tu estado. ¿Cuál es el precio a pagar? Que tienes que aplicar aquí más operadores. ¿Qué significa? Que vas a tener circuitos mucho más profundos. Y ahora mismo, en el hardware actual, eso no te conviene nada, porque no vas a poder correrlo, va a ser todo error, todo ruido y no vas a tener una lectura que te sea útil. ¿Vale? Por eso lo hacemos así. Si efectivamente vas a necesitar determinar el M adecuado, ¿vale? Tienes que buscar un M adecuado, además tienes que optimizar ese M para conseguir efectivamente amplificar tu amplitud. No sé si me he explicado muy bien o te he liado. Pregúntame más si quieres, ¿eh? No, está perfecta respuesta. Gracias. Vale, gracias. Vale, pues si quieres que te dé literatura o lo que sea, ya sabes, me preguntas y os mando. Hola. Hola. En la verosimilitud, ¿de qué orden es el número de parámetros que hay que optimizar? O sea, porque la verosimilitud en general no escala muy bien cuando los parámetros son muchos. Entonces, ¿La verosimilitud qué es, perdona? O sea, ¿a qué el te máximo refieres? likelihood estimation. ¿Cómo hace Vale. eso? ¿Esto de aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que tú tienes que, básicamente lo que haces después de hacer este estudio, vamos, cuando haces este estudio aquí, ¿vale? Y lo haces todos estos estudios, multiplicas las funciones de probabilidad y te queda esta función de aquí, lo que haces simplemente es, está en Qiskit, puedes buscar un minimizador, un maximizador de esta función y buscas el máximo de esta función. Y ese va a ser tu resultado. Y maximizas en mu, que es lo mismo que maximizar en teta, ¿vale? Mu y teta son lo mismo. Mu lo puedes ver como el seno de teta, es lo mismo, ¿vale? Sí. O sea, quizá lo que me refería es qué tanto se demora hacer ese postproceso clásico. Nada, al final esto no tiene nada. Sí, al final lo único que estás haciendo es, una vez que tú ya tienes tu string de unos y ceros, ya imagínate que has corrido el circuito, no sé qué decirte, algo que sea lógico en un circuito para correrlo en un hardware cuántico, imagínate que haces 1000 veces, ¿vale? Corres tus circuitos, cada uno de ellos 1000 veces, ¿vale? Eso es lo que te va a tardar, correr esos circuitos en la computadora cuántica. Una vez que ya tengas los unos y ceros, a un ordenador clásico, un vector de 1000 datos no le supone absolutamente nada. Entonces, con que tú tengas programado ese estudio de likelihood functions, que de hecho lo podéis ver, hay una función en Qiskit que se llama Maximum Likelihood Estimation, y si miráis en el source code, ¿vale? En el código fuente, vais a ver específicamente cómo se haría este estudio, que es una parte clásica, matemática, y no tarda absolutamente nada. No es un problema para un ordenador clásico, no es tanto dato en este caso. Gracias. Nada, a ti por preguntar. Encantada de responder. Vale. Uh-huh. Entiendo que medición se refiere a medir en el ancilla qubit, ¿no? Voy a suponer que es eso, si no, que me corte, ¿vale? No, para poder conseguir, mira, como os ponía esta de aquí, ¿vale? Al final, tú para poder conseguir esta función de aquí y para que tenga sentido, de hecho, es que podéis pintarla, ya os digo, en Python y vais a verlo, es una tontería, os programáis estas funciones de aquí, ¿vale? Y pintáis en función de teta, ¿vale? Esta G y esta B, ¿vale? Es el número de veces que al medir en el ancilla qubit te ha salido un 1, ¿vale? Que es esta G, o un 0, que es esta B. Imaginaos que medimos 1000 veces el circuito y que 500 veces nos sale una G y 500 veces nos sale una B. En ese caso vamos a poder tener una función likelihood mejor definida que si solo mido una vez y tengo una medición aquí un 1 y aquí un 1, ¿vale? Al final, la precisión de tu cálculo también tiene que ver con que midas bastantes veces. Es una medida estadística. Tú cuantas más muestras tengas en cualquier medida estadística, cuantas más datos tengas,
mejor, ¿vale? Mejor va a ser tu cálculo. Entonces tienes que hacer una optimización de esta función de aquí sobre el parámetro θ, ¿vale? Cuantas menos veces midas aquí, peor. Imagínate, llévatelo al extremo, no mides ninguna vez, no puedes optimizar nada, no tienes nada, ¿vale? No tendría sentido. No sé si me he explicado muy bien. O sea, al final lo que te importa realmente para la función likelihood es cuál es la diferencia entre medir unos y medir ceros. O sea, lo que me refiero es, a mí lo que me importa no es exactamente que sean 500 y 500, lo que me importa es que sea mitad y mitad, que sea 50%, 50%, ¿vale? Yo para saber que ha sido un 50%, 50%, si mido solo 4 veces puedo tener mala suerte y medir 3 veces un 1 y una vez un 0, ¿no? Porque al final la cuántica tiene esa parte, no siempre vas a medir correctamente, tiene ese tipo, esa incertidumbre, ¿no? Asociada. Entonces, cuantas más veces mida, mejor voy a saber efectivamente que tenía 50% ceros en probabilidad de medir un 0 y 50% de medir un 1. ¿Vale? Al final, cuantas más veces hagas, mejor. Y eso no supone gran cosa ahora mismo. ¿Vale? Correr más veces este circuito, mientras no sea muy profundo, va a darte buenos resultados y no es para tanto. Espero haberme explicado. Si no, que me pregunte más. Gracias. Ujú. ¿No? Vale, pues ya con esto, nada, lo que os estaba diciendo. Este tipo de algoritmos se llaman Maximum Likelihood Estimation, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo. Ya os digo que en Qiskit tenéis la función ya programada, ¿vale? Para este paper que os estaba contando. Y bueno, al final pues consiste en multiplicar todas las funciones de probabilidad para conseguir este valor de aquí, ¿vale? Entonces, al final la conclusión de esto es que, vale, el enhancement cuántico lo conseguimos con Quantum Amplitude Amplification. Y lo que conseguimos al hacer un análisis matemático posterior es que como hoy en día el hardware no está avanzado, podemos servirnos de la estadística, de este tipo de análisis matemáticos y conseguimos tener ese enhancement cuántico, pero con circuitos menos profundos, ¿vale? Entonces, las conclusiones que quería contaros hoy, bueno, que las simulaciones de Monte Carlo son lo que se conoce como killer app, que es como pues, aplicaciones súper usadas y que cualquier banco ahora mismo querría tener y que tienen en el caso clásico en finanzas, pero no solo en finanzas, o sea, si algunos de los que estáis aquí sois físicos, sois matemáticos, sois químicos, bueno, sabréis que las simulaciones de Monte Carlo al final es hacer cálculos estocásticos y se usan para muchísimas ramas, ¿vale? La siguiente conclusión, bueno, lo que os acabo de decir, al final si tú aplicas QAA, pues vas a conseguir ese enhancement cuántico de tu simulación de Monte Carlo y gracias al post-estudio matemático del Maximum Likelihood Estimation vas a reducir esa profundidad del circuito, cosa que ahora mismo es súper importante porque el hardware ahora mismo no está tan avanzado como los algoritmos, ¿vale? Y lo último, desde Multiverse, lo que hemos hecho en realidad, os ponía aquí y en breves sacaremos un paper con esto de aquí. Básicamente, lo que hemos hecho es, por primera vez, coger este tipo de algoritmos, ¿vale? De Quantum Monte Carlo y modificarlos y buscar las formas necesarias para coger un problema financiero, pasarlo a un estado cuántico, conseguir desarrollar este tipo de algoritmos y aplicarlos a este problema financiero y conseguir calcular ese problema financiero, que específicamente es algo que en finanzas se conoce. Yo evidentemente no soy financiera, no lo conocía hasta que no lo empecé a hacer, y se llama el forecast, el forecast de una cosa que se llama valor intrínseco de una acción o de un portfolio, ¿vale? O algo así. Y eso es lo que hacemos en Multiverse. Cogemos el problema que nos traiga el cliente, ya sea de finanzas, en lo que ya hacemos hasta ahora, pero queremos abrir más verticales, cogemos el problema financiero, lo modificamos de tal manera que podemos meterlo en un estado cuántico y podemos hacer uso de las tecnologías cuánticas y les damos un resultado. En general, que por ahora son pruebas de concepto, como podréis
comprender, claro, al final el hardware no está bien desarrollado, son pruebas de concepto que conseguimos ir demostrando poquito a poco que la cosa va avanzando y que la cuántica tiene mucho sentido y es muy guay. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más así para finalizar? Vale. Sí, gracias de nuevo. Mi última pregunta, bueno, es acerca de, o sea, ya hablamos de cómo esto va a ser aplicado, va a tener estas aplicaciones financieras y Ujú. mi pregunta es, ¿qubits se requieren para que esto ya se pueda empezar a aplicar para, pues, materia financiera? Vale, es que al final, es que no es porque sea un problema financiero, es que al final para que realmente sea útil este tipo, o sea, para que la cuántica llegue a quitarle su parte de su hueco a la computación clásica en la realidad, ¿no? Aplicada a la realidad, todavía se necesita mucho más avance. O sea, ahora mismo, mira, los cálculos que yo he estado corriendo, al final, pues este paper pone un buen ejemplo, pone 2 qubits. Yo he podido correr circuitos, pues a lo mejor con 4 o 5 qubits, porque simplemente quería saber, venga, esto funciona, me da lo mismo, sé que ahora no son muchos qubits, pero bueno, esto ya va funcionando. Em, la cantidad de qubits que tendrías que necesitar para batir en los récords que ahora mismo tienen los algoritmos clásicos, brutal. O sea, una simulación de Monte Carlo ahora mismo en un banco duran como 24 horas. O sea, imagínate la cantidad de datos y la cantidad de simulaciones que corren. Es decir, imagínate la cantidad de qubits que se necesitan. Son muchos, no te podría decir un número. O sea, es que no sé decirte, es que muy alto, muy, muy alto, ¿vale? Algo que ahora mismo es impensable, no se podría hacer ahora mismo. Ok, y bueno, otra última pregunta. Sí, dime. Eh, ¿Cuál, o sea, al final, cuál es el tiempo de computación? O sea, al igual que le pregunté a Onofre, ¿cuál es el Ujú. tiempo de computación que o sea, se salva, o sea, que minimiza con respecto a métodos clásicos? O sea, Vale, pues mira, en general, el número, si quieres que un poco como hacerte la idea, el número es que la reducción es cuadrática. ¿Qué significa eso? Que para el mismo número de muestreo que hagas, que como os decía que en las simulaciones en Monte Carlo se habla de este tipo de cosas, o sea, al final el sampling es lo que te importa, cuántas veces hagas tu simulación, ¿vale? Con el mismo número de sampling en clásico y en cuántico, reduces el tiempo computacional cuadráticamente. Es decir, pues si antes tardabas, no sé, 25 horas, ahora vas a tardar 5 con lo cuántico, ¿vale? Por supuesto, esto siempre es desde el punto de vista algorítmico y teniendo en cuenta que tuviéramos una QPU, como una CPU, pero cuántica, entiendo, una QPU perfecta y sin ningún tipo de ruido y sin ningún tipo de problema y acceso a todos los qubits que queramos. Sería cuadrático el descenso que obtenemos en las simulaciones. vale, muchas gracias. A ti, gracias por preguntar. Ujú. Vale. La primera pregunta, mira, a ver, te refiere a, vale, pues mira, las dos preguntas te las soluciona directamente Qiskit. Directamente. Tú en Qiskit puedes buscar, pues imagínate que quieres una distribución normal, ¿vale? Que es la típica, la que hace como una montañita, ¿no? Qiskit directamente tiene implementado el circuito, ¿vale? Para tener esta distribución normal. Si quisieras una distribución mucho más rara, pues no sé, para algún tipo de problema muy específico, es verdad que sería un poquito complicado, pero bueno, al final siempre son rotaciones, superposición de rotaciones y al final todo es así. Pero bueno, te invito a que mires en Qiskit Normal Distribution, que es un muy buen ejemplo, y vas a ver cómo consigues una superposición de estados que no es la uniforme de Hadamard Gates típica, ¿vale? Y la segunda pregunta igual. Como os decía, en Qiskit tenéis la Maximum Likelihood Estimation Algorithm, ¿vale? Directamente implementado, ¿vale? Lo podéis ver.
está completamente desarrollado, todas las partes, tanto la parte del circuito cuántico como la parte del circuito como la parte clásica. Y lo único, entre comillas, que tendríais que hacer, porque claro, depende de cada problema, es como os decía, esta parte de state preparation. O sea, al final, tu problema y qué es lo que quieres calcular es lo que tú las tienes que buscar para hacerlo aquí. Pero la parte de aplicar los operadores Q, o sea, de aquí para acá, incluido el estudio estadístico matemático, todo está desarrollado en Qiskit directamente, ¿vale? Esta parte es la difícil, pero bueno, en esa parte, claro, para eso estamos los software developers. No es evidente, no es fácil. Hay casos en los que es muy fácil, como este que os ponía del seno, pero no suele serlo. Hay que buscártelas y no suele ser fácil. Hay que buscártelas, hacer las mates e intentar seguirlo. Como os decía, la probabilidad. Bueno, un ejemplo es la normal distribution que está implementada en Qiskit y la podéis ver. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Chao.